Irán anunció este sábado la suspensión del acuerdo de alto el fuego firmado con Estados Unidos el pasado 17 de junio, dando prácticamente por rota la tregua alcanzada hace apenas un mes. Teherán acusa a la administración de Donald Trump de incumplir sus compromisos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, denuncia reiteradas violaciones estadounidenses del memorando de entendimiento firmado entre las partes en alusión a los ataques de Washington contra el territorio iraní y amenaza con infligir una lección inolvidable a Estados Unidos. Crecen las protestas en Ucrania tras la destitución del ministro de Defensa. Miles de personas volvieron a salir este sábado a las calles para exigir cambios en la cúpula militar, mientras el país vive una nueva jornada de ataques entre Ucrania y Rusia. Y el Fondo Monetario Internacional liberó recursos para la reconstrucción de Venezuela 3 semanas después del doble terremoto que devastó el país. El desembolso llega cuando el balance oficial supera ya los 5.000 muertos y miles de personas continúan desplazadas en las zonas afectadas. Bienvenidos. Este sábado, Irán anunció la suspensión del acuerdo de alto el fuego firmado con Estados Unidos el pasado 17 de junio, dando totalmente por rota la tregua. Dice responder así a la nueva ronda de ataques ordenada por Washington. En un mensaje de audio, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, dijo que estos ataques eran, citamos, otra prueba irrefutable del engaño, la irracionalidad, la falta de fiabilidad y la maldad de Estados Unidos. Prometió que elecciones inolvidables contra Washington se harán efectivas. Teherán exigió al Consejo de Seguridad que cumpla con sus responsabilidades y termine con la agresión estadounidense. Por su parte, Jordania, Kuwait y Bahrein acusan a Irán de crímenes de guerra por atacar sus infraestructuras y piden que Teherán rinda cuentas. Analizamos el tema con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales, asesor de la Friedrich Ebert Stiftung. Mariano, gracias por acompañarnos. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de esos socios estadounidenses en la región del Golfo? Jordania, Kuwait y Bahrein han vuelto a ser alcanzados por ataques iraníes. ¿Existe el riesgo de que esos países se involucren de forma más directa en el conflicto? Bueno, estos países se encuentran en una situación paradójica sumamente complicada. Por una parte, son atacados por dos razones. Una es porque ellos son grandes productores de petróleo y para Irán es un factor de defensa el atacarlos en la región, porque una vez que los ataca, aumenta el precio del petróleo. Aumenta el precio del petróleo en los Estados Unidos también, por supuesto, aumenta la inflación y esto impacta sobre las políticas del presidente Trump y sus posibilidades de perder las elecciones en noviembre próximo, las elecciones de medio término. Pero por otro lado, estos países necesitan a Estados Unidos para que les defienda. O sea, son atacados por sus estructuras petrolíferas y son atacados porque hay bases de los Estados Unidos y hay efectivos de Estados Unidos. Por lo tanto, se encuentran en una situación muy difícil. De ahí que juegan varias cartas al mismo tiempo, especialmente algunos de ellos, como es el caso de Omán, que está tratando, aunque es una víctima, está tratando al mismo tiempo de mediar o de promover negociaciones junto con Pakistán. Y estos países están estudiando, junto con Arabia Saudí, no inmediatamente, pero en el futuro medio, llegar a acuerdos de seguridad en la región, más allá o digamos paralelamente a los que tienen con los Estados Unidos. Tenemos 3 puntos importantes. Hoy, nuevos bombardeos de Estados Unidos, Irán amenazando con una ofensiva total, además de la suspensión del acuerdo del alto el fuego firmado el 17 de junio. ¿Estamos ante una escalada que todavía puede contenerse o el conflicto ha entrado ya en una fase mucho más difícil de controlar? Es muy difícil de saber. Por el momento yo creo que es controlable porque las dos partes tienen interés en que no escale la guerra. O sea, pese a las amenazas de Trump de escalar y de volver a destruir Irán y de acabar con este país, en la realidad él se ve muy constreñido por la política doméstica, en donde muchos partidarios suyos, muchos votantes suyos están en contra de ir a una guerra que podría conducirle incluso a tener que desplegar tropas dentro de Irán.
y al mismo tiempo quiere encontrar una solución, la quiere encontrar urgentemente por la cuestión económica que mencioné antes. Y para Irán es importante también mantener la tensión sobre Estados Unidos, mantener de alguna manera el conflicto, no una guerra abierta, sino estas especies de intercambios que estamos viendo en este momento violentos, para tratar de obtener algún tipo de acuerdo beneficioso para Irán y que por otra parte no le lleve a una guerra total en la medida en que le produciría una destrucción muy difícil de poder soportar para el régimen y para la propia población. Interesante. Muchísimas gracias, Mariano Aguirre, por este análisis. Gracias. Y la Franja de Gaza registra una ola de varicela que castiga especialmente a la población infantil. Solo en las 2 últimas semanas se registraron unos 9.300 casos, según la ONU. El organismo atribuye el repunte al deterioro de las condiciones ambientales, el hacinamiento y las deficiencias de higiene en los campos de refugiados. En Gaza hay más de 1.600 campamentos que acogen a 1.700.000 personas. El contacto tan estrecho favorece la propagación de la epidemia. Algunos están rodeados de basura y las únicas aguas accesibles son residuales. Según fuentes sanitarias de la franja, en Gaza es casi imposible obtener tratamiento antiviral para esta infección. Y según las autoridades rusas, al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos contra 2 grandes almacenes de comercio electrónico en las cercanías de Moscú. Rusia sostiene que las instalaciones pertenecen a Wildberries, una empresa rusa que suele compararse con Amazon. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los edificios se utilizaban como centro logístico para abastecer al frente ruso con componentes para drones y equipos de navegación. En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance en territorio ruso. Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 379 drones enemigos en una veintena de regiones. Y mientras tanto, en Ucrania, la presión aumenta dentro y fuera del frente. Las protestas contra los cambios en la cúpula militar se multiplican. Este sábado, unas 5.000 personas se congregaron a unos 500 metros del edificio de la presidencia en Kiev. Antes del informativo, preguntamos al periodista Ricardo Marquina qué consecuencias puede tener esta doble escalada. Esto fue lo que dijo. A nivel general, muy poco, pero es verdad que es un impacto fuerte y tenemos la imagen de Ucrania golpeando un centro logístico civil. ¿Qué ha sido esto de hoy? Pues ha sido, según Ucrania, han golpeado este centro de paquetería, el más importante de Rusia, porque según siempre creyendo la versión de Zelensky, esto es importante decirlo, es la versión ucraniana, es la única que tenemos, desde ese centro se repartían por Rusia partes de drones que se utilizan luego para atacar a la población civil ucraniana. Más allá de eso, ese centro no tenía ningún valor militar, pero sí que tiene una implicación militar porque ahora ese tipo de centros están dispersos por toda Rusia y estos ataques van a ir a más, con lo cual Moscú va a tener que distraer sistemas de defensa aérea del frente para proteger esta infinidad de centros logísticos. Además, hay una contrapartida. Sabemos que Rusia suele responder y que Rusia tiene un fondo de armario casi inacabable de misiles de crucero y balísticos y que no le tiembla el pulso para utilizar estos armas de destrucción masiva en centros urbanos, con lo cual es muy probable que veamos en las próximas horas una respuesta brutal de Moscú. Jens Spahn, un estrecho aliado del canciller Friedrich Merz, ha dimitido del gobierno alemán tras recibir intensas críticas por haber recurrido a una madre gestante subrogada en Estados Unidos para tener un hijo. La gestación subrogada está prohibida aquí en Alemania y cuenta con la oposición de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de centro-derecha que lideraba Spahn. En febrero de este año, la CDU aprobó una resolución de rechazo a esta práctica, por lo que otros grupos parlamentarios lanzaron acusaciones de doble moral contra Spahn. En su carta de dimisión, Spahn reconoció el conflicto entre su decisión personal y su liderazgo conservador en Alemania. Y vamos ahora a Venezuela, que pudo acceder a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio. Así lo informó el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, especificando que este importe permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos. El monto forma parte de los 5.100 millones de dólares bloqueados por el FMI por el no reconocimiento del organismo a Nicolás
Nicolás Maduro como presidente. Tras su derrocamiento, el FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela. El desembolso del FMI llega cuando el balance oficial de víctimas supera ya los 5.000 muertos y miles de personas continúan desplazadas en las zonas afectadas. La angustia de los familiares crece por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de edificios derrumbados. Entre el ruido de las máquinas que siguen removiendo escombros en busca de cadáveres, se improvisan altares para el duelo silencioso. Juguetes convertidos en testigos mudos de la tragedia. Y cada vez que sacamos un juguete, pensamos que todavía hay niños, como ayer sacaron unas morochos, todavía están debajo de esos escombros. Y bueno, sabemos que cada uno de esos juguetes tenía un dueño o una dueña. Y bueno, recordando a los niños. A 3 semanas del doble sismo, que según la ONU dejó 7 millones de damnificados, parientes y voluntarios continúan la búsqueda entre las ruinas. Pero el malestar aumenta frente a las dificultades que supone recuperar cadáveres sin ayuda de maquinaria. Lo reconocen incluso oficiales de la policía bolivariana. Y todavía tenemos gente luchando, todavía tenemos gente que quieren recuperar el cuerpo por lo menos de su familia. Pero todavía, como están por todas las redes, necesitamos máquinas, necesitamos gente con más corazón, que no vengan nada más a ver qué se pueden llevar, porque eso también está sucediendo. Algunos han optado por alquilar vehículos y pagar a particulares para levantar paredes que les impiden llegar hasta sus difuntos. Islandia Costa sigue buscando a su hermano. Haciendo esfuerzos sobrehumanos, hoy ya 23 días, cada día tenemos menos esperanza de recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos, los que no los hemos podido recuperar. Uno siente, aunque ellos ya están muertos y uno los quiere recuperar, uno se siente como un zombie buscando cuerpo humano, aunque uno esté vivo, tiene el alma muerta. Jefferson y su esposa buscan a su hija de 5 años. Pese al trauma que supone hallar el cuerpo, explican la necesidad de cerrar una herida y despedirse. Literalmente no sé cómo me siento. O sea, tengo todo, como quien dice, todas las emociones revueltas. Pero gracias a Dios las pude sacar, ¿sabes? Ya quiero terminar de sacar a mi suegra y darle sepultura a ellos y pasar mi dolor como debe ser, ¿sabes? Y ya salí de este infierno. Un infierno que para muchos no terminará nunca. Sin una cifra oficial de desaparecidos, muchas familias siguen sin respuestas que les permitan cerrar el duelo. Y vamos a Cuba, que sumará otra jornada de largos apagones este sábado por la previsión de cortes simultáneos en hasta el 65% del país en el horario de máxima demanda energética, según datos de la compañía estatal Unión Eléctrica. La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados del 2024, agravada desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, calificado por Naciones Unidas de contrario al derecho internacional, y por las sanciones reforzadas en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras. A ello se suma el obsoleto sistema eléctrico cubano, que fue construido durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado. Estudios independientes calculan que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. Y la Corte Suprema de Brasil negó al presidente argentino Javier Milei visitar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria. Milei anunció que asistirá el sábado próximo a la convención del Partido Liberal en Sao Paulo, donde está previsto proclamar oficialmente al hijo del exmandatario Flávio Bolsonaro candidato presidencial. Pero el juez de Moraes decidió prohibir cualquier visita durante 30 días al expresidente por haber difundido una carta política a través de su hijo cuando no le está permitido comunicarse a través de redes sociales. Flávio Bolsonaro, que se medirá en octubre al izquierdista Lula, califica de abuso la restricción de visitas de su padre. Y al menos 400 personas han sido evacuadas en el sur de Noruega a consecuencia del que se considera el mayor incendio en la historia moderna de ese país nórdico. Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en la tarde del viernes en una casa adosada. El clima seco y los fuertes vientos expandieron las llamas por la zona residencial hasta el bosque colindante. Al menos 3 personas resultaron heridas, más de 100 viviendas han sido destruidas.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.